www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Bueno, están con nosotros dos miembros del Movimiento Justicia Fiscal, Movimiento Social Justicia Fiscal. Están con nosotros Carlos de Peña y Ernesto Alemani. El Movimiento Justicia Fiscal es una de las entidades que ha estado protagonizando una serie de acciones contra la reforma fiscal que ha sido aprobada recientemente. Ellos estuvieron en el Parque Independencia, le han tomado mucho cariño a la Fundación Global, son muy activos frente a esta fundación y han estado recientemente, en el día de ayer estaban por el Teatro Nacional a propósito de la actividad de cine que se estaba celebrando en el Teatro Nacional. Sería importante que empezáramos primero conociendo quiénes son los integrantes del movimiento Justicia Fiscal, cómo se han formado ustedes. Adelante. Buenos días a todos los integrantes del Sol de la Mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad en este espacio. El Movimiento Justicia Fiscal es una coalición de organizaciones juveniles, sociales y políticas que a propósito, desde agosto pasado, a propósito de los procesos en desarrollo en relación a la reforma tributaria ya aprobada, pues se fueron organizando para dar respuestas, primero institucionales, como de hecho a través del Consejo Económico y Social se hicieron, y luego hasta donde han derivado a manifestaciones pacíficas, democráticas, en los espacios simbólicos que nosotros entendemos que merecen la atención de toda la población. Creo que ahí está resumido. Sí. ¿Y quiénes integran Justicia Fiscal? Un conjunto de organizaciones. Ahora, la gente más de 20. La gente que llega allí, ¿quién es? Bueno, la verdad es que eso es una mesa redonda bastante amplia, donde si usted tuviera la oportunidad de visitar más de una reunión, verá caras circulantes en cada una. Realmente este movimiento no tiene una estructura de liderazgo monolítica, unitaria, que baja línea. Eso no existe en este movimiento. Este es un movimiento absolutamente horizontal. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién dirige? En movimientos así, en un momento dado, es importante escuchar a un líder que dice fuego por las cuatro esquinas. Bueno, por ejemplo, Peña Gómez, o en un momento dado que dicen no, vamos a... ¿Quién toma las decisiones? La política previa al 2.0. Exacto, yo creo estamos que hablando de un equipo de personas, todas pensantes, siglo XXI, con capacidad de tomar decisiones, que todos aportan ideas sobre una mesa y las decisiones se toman de manera democrática. Como en el colegio, se levanta la mano. No es tan difícil. Pero este tipo de organizaciones, cuando vemos, por ejemplo, la experiencia, lo que fue la primavera árabe, promueven acciones, promueven cambios, pero que no están en capacidad de controlarlo después. Es decir, promueven, por ejemplo, que gane el PP, pero que se fue el PSOE, ganó el PP. Hubo una acción de movilización, etcétera. Todo lo que ha ocurrido con la primavera árabe, hay ciertos cambios democráticos, pero las mismas entidades tradicionales continúan después dirigiendo los procesos. Pero yo creo que hay que situarse en el momento político donde estamos y especular sobre primaveras, veranos o inviernos. Yo creo que todavía es muy temprano. No hay proceso político que se cultive en lo inmediato y bajo las premisas de, bueno, estamos contra un sujeto, que no es así, y luego explicaremos por qué, y de repente estalló la primavera dominicana. ¿Contra quién? ¿Contra el presidente Medina? Pero en ningún momento nosotros estamos atribuyéndonos responsabilidades contra el gobierno ni contra el presidente Medina. Esto no es un problema de gobierno. No. Esto es un problema esencialmente de que al pueblo dominicano se le está colocando en la disyuntiva de aceptar que una minoría que dirigió el país durante 8 años, que es responsable de ese déficit fiscal, la suma la totalidad de la población. Y el dirigente fundamental de esa minoría se llama Leonel Fernández. Esencial. No es un asunto personal, no es un ataque a su vida privada, no es un ataque a su familia, es que
alguien tiene que asumir la responsabilidad del déficit fiscal que provocó y que va a provocar la crisis económica en la que estamos envueltos. Es así, o sea, aquí no estamos hablando de personalizar, no estamos personalizando en Leonel Fernández el individuo, el ser humano, estamos personalizando, estamos enfocando nuestra lucha contra el ejercicio político que él representa, contra la forma de ejercer el gobierno del Estado, el ejercicio político que él tuvo del gobierno del Estado. Eso es a lo que se opone este movimiento, eso es lo que expresa a la juventud en las calles. Y para que quede claro, esto es un movimiento que se ha articulado de manera, y tengo que decirlo así, de manera 2.0. Esto es un movimiento que ha crecido a partir del aporte de todo el que aporta. O sea, aquí no hay ese liderazgo al que fuera mucho más fácil enfrentar desde otros liderales políticos. Mi enemigo, mi adversario político es este individuo. Pues esto no está pasando en este momento. Los muchachos le han puesto Primavera Dominicana y ese es el hashtag que se ha distribuido a nivel de las redes sociales porque se asumen así, pero no necesariamente este movimiento persigue los mismos objetivos que han tenido las primaveras árabes, por ejemplo, porque ahí estábamos hablando de enfrentarse a unas dictaduras establecidas, reales, institucionales que tenían décadas oprimiendo a sus poblaciones. Está claro que aquí estamos enfrentándonos a otro tipo de dictadura, mucho más moderna, mucho más sofisticada, que se articula a través de periodismo comprado, por ejemplo. No sé si ustedes conocen periodistas comprados, pero la sociedad los conoce y por eso no los oye. Pero entonces, o sea, estamos hablando de otra forma de hacer política que se ha dado de manera espontánea. Se ha articulado alrededor de justicia fiscal, pero es absolutamente horizontal. Y hay algo que precisar, porque también hemos escuchado voces establecer como que aquí hay un grupo de ignorantes o de gente que de política no entiende, o un grupo de gente teledirigida o manipulada, y que elegimos el escenario de Funglode porque se le ocurrió a alguna mente caliente. Eso no es cierto. Funglode tiene el elegir Funglode es una razón simbólica. Ese es el poder simbólico de la República Dominicana, esa fundación. Carlos. Desde ahí opera Leonel Fernández y desde ahí opera una concepción de la política, una práctica que ha inclusive pervertido el Partido de la Liberación Dominicana, que es el proyecto de Juan Bosch. Y yo como bochista rechazo tajantemente ese tipo de práctica y creo que ese es el escenario adecuado para combatirlas pacífica y democráticamente. ¿Eres bochista, Carlos, no peledeísta? No sé, el PLD no existe. Pero fuiste peledeísta. El PLD existe. Existe el leonelismo, el danilismo y el bochismo. Una pregunta. No, eso es una coyuntura. El PLD sí existe. ¿Fuiste parte del PLD sí, en algún momento? Sí, hice círculo de estudio un año en el 97 y fui miembro del gobierno del PLD en el 97. Mi madre Perdón, es miembro fundadora del PLD. Carlos, yo hice círculo. Los dos son PLDistas. Yo hice PLDistas no. Pero déjenme oír. Carlos, yo hice círculos de estudio un año completo en el Comité Intermedio Pedro Albizu Campos en 1997. Y luego... Luego renuncié porque me querían poner a distribuir arroz. Y dije que no. ¿Cómo arroz? Sí, arroz, hacer política clientelista. A poner arroz en la mesa y entregárselo a la gente como dádiva. Y Juan Bosch no enseñó eso. Construir una base Álvaro Camaño, yo estoy harto. ¿De qué partido ustedes creen que es? ¿El PLD? Sí. Víctor, amigo mío de muchísimos años. Víctor tenía una pregunta. Carlos de Peña, estamos conversando con Carlos de Peña y Ernesto Alemani, miembros del movimiento social Justicia Fiscal, que es el movimiento que ha agrupado una serie de organizaciones que han estado pues realizando y organizando todas estas protestas convocados de manera informal o espontánea, digamos, a través de las redes sociales, como ellos mismos han explicado. Carlos, el economista Andy Dawager estuvo ayer aquí, estaba siendo entrevistado por nosotros y decía, analizando la situación, que ustedes protestaban pero que no presentaban una alternativa y que a él personalmente le gustaría escuchar cuál es la alternativa o la propuesta que ustedes presentan de cómo resolver estos problemas que nos afectan, número uno. Y número dos, decía que se necesita protestar pero también leer, y entendía que ustedes no tenían una... la arrogancia típica de Andy, lo conocemos. Pero yo me he pasado la vida leyendo. De hecho, le comentaba a Julio hace un momentico fuera del aire, yo soy candidato a PhD en sociología en Argentina. El señor Daher debe primero investigar quiénes están, y hay muchísimos compañeros involucrados, académicos, estudiantes, abogados, profesionales, economistas, de todo tipo. Aquí no estamos jugando al fósforo. Y me sorprende mucho una persona tan ambivalente políticamente que anda saltando de rama en rama que exprese eso de nosotros, porque quienes son, o sea, es imposible
creerle a un personaje que ha brincado tanto desde 1992 a la fecha. Desde 1992 ese señor anda saltando de proyecto en proyecto. Yo no tengo más nada que decir sobre él. Es poderista. Él siempre ha estado, quien siempre está aliado. Siempre arriba. Una pregunta, y antes de hacer mi pregunta, recuerdo acá lo que dije hace unos días. Creo en el derecho de la protesta. Creo que es importante que juventud, sociedad civil, clase media se articule y ejerza este derecho, y reconozco méritos de estos grupos. Por ejemplo, el 4%, el hecho de que se firmara un acuerdo en campaña y que hoy el presidente Medina se comprometa a cumplirlo, y de hecho lo va a cumplir, es un producto de unas protestas sistemáticas. Y el hecho también de lo de la cementera. Cuando el gobierno dominicano en ese entonces decide consultar con la ONU y al final se rechaza, creo que es producto de las protestas de los jóvenes. O sea, creo en eso. Me preocupa un elemento, el elemento insulto. Y voy a citar algo concreto. Vi un video que te envió Agnia Valdés, que te pidió, por favor, Ernesto, pon el video completo. No, perdón, chica. Acláralo, fue al revés. Agnia, que me disculpe, Agnia publicó desde la cuenta de que ella trabaja. Perdón, Ernesto, estamos hablando de Agnia Valdés, la subdirectora de prensa de la presidencia del gobierno de Leonel, que ahora está en Funglode. Es correcto. Agnia muy buena profesional. Creo que fue un error de su parte, creo que la agarraron en su buena fe. Agnia le dio para adelante a un video editado de 50 segundos, que fue un extracto de un video que ya tenía muchísima difusión a nivel de redes sociales. Que dura 6 minutos. Que dura 6 minutos, donde se ve quién agrede a quién frente a Funglode, quién sale de Funglode, agarra una vela y se la unta a una mujer en la cara. Se la unta en la cara. Le cayó. No fue un accidente, fue un acto premeditado. Esa persona salió airada de dentro de Funglode, agarró las velas y le tiró la cera en la cara y se la untó. Y esas dos mujeres reaccionaron airadas también y le arremetieron, le fueron encima. Y ese video, que dura 6 minutos, alguna institución de prensa oficialista lo recortó y lo convirtió en 50 segundos, donde solamente se veía la respuesta agresiva, que era realmente una retaliación de las mujeres. Cuando Agnia publica eso, yo le respondo, digo, Agnia, no te quemes así, porque tú eres una profesional con mucho futuro, brillante. No te quemes así porque estás quedando mal, porque ese video, el original, ya lo vio demasiado gente. Si tú empiezas a difundir una versión editada con una intención de manipular el hecho, la que se está quemando eres tú. La gente por Twitter le entró que ella, la pobre, tuvo que empezar a bloquear gente porque se le dio muy duro. Y yo, conciliador, le dije, Agnia, tú tienes la oportunidad de reivindicarte. Fue un error, me atraparon en mi buena fe. Miren aquí el video completo, pido excusas, que es lo que debería hacer una profesional de su nivel. O sea, con eso queda claro. Veo el video completo. La acción de esa persona que ustedes dicen que le echó cera a la joven, sí, bueno, tiene que pagar por eso. Y de eso que se encargue Funglode, policía, justicia, las autoridades del lugar. Claro. No voy a hablar de eso. Me refiero a lo que tiene que ver con ustedes. ¿Apoyan ustedes esa actitud de insultar y agredir? La chica que tenía cera en la cara dice desde mamá, y no voy a seguir, Mari, o sea, dice de todo frente a la puerta. Pero otra cosa, perdón, por prender una vela. Déjame terminar, Ernesto, y luego ustedes opinan. Luego, cuando está hablando con Máximo Báez Aybar, el general, que él está, o sea, tranquilo, dice, condenamos ese hecho y no se sale de ahí. Ella lo está empujando por el hombro, que yo digo, pero esto es, o sea, y yo me quedo sorprendida. Mi pregunta es, eso por poner un solo ejemplo, ¿tú entiendes? ¿Apoyan ustedes los insultos? O sea, han invadido las redes con insultos, yo quiero que, malas palabras. ¿Ustedes apoyan eso? Yo no voy a hablar en nombre de Justicia Fiscal, y sí voy a hablar en nombre de Justicia Fiscal. ¿Sí yo o no, Carlos? ¿Sí o no? Rechazo. Nosotros rechazamos tajantemente dos cosas. El asalto al patrimonio público que hubo durante 8 años, y a la vez rechazamos cualquier tipo de insulto contra quienes lo hicieron. Ese es un primer elemento. Lo segundo es, hay que entender el contexto donde estábamos nosotros situados esa noche. A diferencia de manifestaciones previas en Funglode, nosotros fuimos cercados por la policía, una banda de paleros con palos y piedras nos acorralaron ahí, trataron de provocar una desgracia. Un mayor de la policía lanzó gas pimienta a la multitud que estaba sentada en el piso. Y yo lo vi directamente cuando lo hizo. Esas son agresiones peligrosas para que la gente son provocaciones, para que la gente reaccione, porque la estrategia era, estos muchachos de clase media hay que darle un susto para que dejen eso. Y no nos asustamos. Al revés. Entonces, eso fue lo que potenció la manifestación que se dio el día siguiente frente al Teatro Nacional. Esa agresión artera fue lo que provocó lo que pasó. Cuando ustedes hablan de asalto al patrimonio público,
están diciendo que el déficit fiscal es eso. Yo se lo voy a resumir. Que el déficit fiscal equivale a robo, a mal uso de los fondos públicos. Vamos a ver. Nosotros durante 8 años tuvimos un crecimiento sostenido que promediaba entre el 6 y el 7%. Eso es un crecimiento que no tienen países del primer mundo. Quiere decir que aquí se acumuló riqueza que crecía exponencialmente durante 8 años. ¿Cómo puede ser que después de 8 años de crecimiento sostenido en cifras espectaculares, después de 8 años de eso, los niveles de pobreza sean los mismos, los niveles de marginalidad sean los mismos, se siga profundizando un sistema clientelista? Alemania, tenemos 50 años de económico. Los últimos 8 son espectaculares. Y resulta que después de 8 años de crecimiento, la sociedad se pregunta, ¿dónde está todo ese crecimiento si después de 8 años nosotros debemos 887 mil millones? Eso es un insulto. Eso es un insulto a mí, que soy una persona que ha estudiado y que sé sumar y restar. Porque esa concepción de que aquí los únicos que piensan son una pequeña camarilla que tiene que dirigir a la sociedad porque son una especie de élite superior, es un insulto a mi persona. Y es un insulto a esa sociedad que se está manifestando en las calles. Decirnos a nosotros que después de 8 años de crecimiento sostenido tenemos 187 mil millones de pesos abajo. Pero por favor. Pero no solo eso me parece una pregunta. Pero no solo eso, Julio, porque te referías a por qué yo refiero el concepto de asalto al patrimonio público. Es una situación sencilla y la conversaba con José fuera del aire. Acá hay patrimonios de exfuncionarios del gobierno, porque ahora no están en el Palacio, por suerte, de exfuncionarios del gobierno que no pueden demostrar esa fortuna acumulada, que tienen privilegios y gustos de consumo sofisticado que más del 95% de la población dominicana no puede tener. La gente que estaba con nosotros participando en las calles y que seguirá participando en las calles, la indignación que tiene no es que está negada a pagar más impuestos, es las razones por las que le están haciendo pagar más impuestos. De hecho, hay impuestos en esa reforma tributaria que son esencialmente progresistas y que son valiosos para el sector social más vulnerable. El problema es, presidente Fernández, si usted está escuchando, que usted y un grupo de privilegiados se ha abrogado el derecho de acumular un patrimonio tan grande en la República Dominicana y enrostarnos en la cara a nosotros como si nosotros fuéramos y las explicaciones, el nivel de tentación que uno percibe en esos las grupos explicaciones son insultantes. Las explicaciones que él dio sobre las causas del déficit fiscal y citó una reducción en las recaudaciones fiscales, citó el aumento en el subsidio eléctrico, los recursos que se pasan al Banco Central para capitalizar públicas. Y luego una serie de obras, citó obras concretas, aumento de salario a militares, 2 o 3 renglones que hay, pero esas 4 causas y citó números concretos. Pero a ver, eso yo creo que esa pregunta se puede responder con otra que es de fácil discernimiento. Usted, en su economía familiar, si a mí de pronto me bajan el sueldo, si en la casa producimos mi esposa y yo, y de pronto mi esposa o yo perdemos el trabajo, yo al día siguiente voy a aumentar el gasto. Yo al día siguiente voy a ir a comprar un carro nuevo. Yo al día siguiente voy a ir a comer al restaurante más caro. Eso es un insulto. Pero el déficit del... Que me pretendan poner en esa esquina. Perdón, la línea pero vamos a ser sencillos con esto. Mi formación original es en administración de empresas. O sea, yo he trabajado toda mi vida en temas gerenciales. Entonces, nosotros los profesionales de esta área entendemos que un gerente capaz es alguien que es eficiente en el manejo de los ingresos y gastos. Entonces, el escenario para la población sencilla que está sucediendo aquí es lo siguiente. En el 2011 hubo un déficit aproximado de más de 50 mil millones de pesos. Y de repente se traslada, porque los déficits no son progresivos en años, sino que el déficit es un año específico, de la administración del presupuesto de ese año. Y de repente se traslada a 187 mil millones de pesos en el 2012. ¿Qué sucedió en el lapsus de meses del 2012? Porque el 2012 ni ha terminado, que creció el déficit en 4 veces más. Entonces, si no hay responsabilidades penales, que nosotros creemos que las hay, definitivamente hay una demostración de incapacidad gerencial de este grupo de personas que estaba en el Palacio y que ya no está. Por suerte. Por suerte. Y eso, esa reflexión de Carlos nos lleva a la pregunta del señor Víctor sobre las propuestas. Porque se nos ha dicho que toda nuestra indignación solamente se ha volcado en insultos. Y eso tiene mucho que ver, el nivel de indignación tiene mucho que ver. No, pero eso no lo digo yo. No, Víctor. Yo solamente pregunté porque Andy hizo referencia ayer de que no conocía la contrapropuesta de ustedes. Esto deriva precisamente de que en una mesa de diálogo, que nunca fue un diálogo,
estaba sentado de un lado el Consejo Económico y Social, que fue con propuestas muy concretas y que se pueden resumir en 4 bullets que vamos a leer, y de frente teníamos el gobierno, que armó aquel teatro de dar la apariencia de que se estaba ante un proceso democrático de debate de ideas para cumplir ese requisito, y luego pasó el paquete exactamente como lo tenía previsto, sin una verdadera revisión. Lo sancocharon a vapor en el Congreso, y eso a los que estamos de este lado nos provoca este nivel de indignación, que es el que se ha volcado en las calles de manera pacífica. Qué bueno que ha sido de manera pacífica, porque el precedente inmediato histórico que tenemos fue en el 84 y sabemos cómo terminó. Alégrense de que ha sido pacífico. Y seguirá siendo pacífico. Así va a seguir siendo, y de eso por lo menos este grupo que está detrás de Justicia Fiscal lo garantiza. Propuestas, y son muy sencillas. La primera es que se abra un proceso de investigación que determine claramente quiénes, señalados con nombre y apellido, son los responsables de que nosotros estemos con este hoyo que tenemos ahora. Y eso no debe ser tan difícil. Eso hay que quitarse el ropaje político y ponerse el ropaje institucional y asumir lo que le toca hacer a la justicia, que es señalar a esas personas, juzgarlas y que haya consecuencias. Eso es una buena señal para la sociedad. Ese es el punto número 1 de nuestra propuesta. El segundo es que se elimine esa estructura clientelista que se expresa a través de los barrilitos, de las tarjetitas, que lo que hacen es profundizar la marginalidad, mantenerla en su lugar y dejar una sociedad estática, incluyendo la tarjeta solidaridad, con unos niveles de pobreza alarmantes. Reenfocar la tarjeta. Reenfocarla. Hacer un estudio que realmente resuelva los problemas de base y no que cree esta base clientelista, que es como se usa esa tarjeta. Pero se supone que esa tarjeta no tiene ese uso Se supone, gracias, usted lo señaló. Se supone. No, se supone que no lo tiene. Y está atados a una serie de procesos que yo creo que son interesantes para la sociedad. Muy bien, lo que tiene que ver con la asistencia escolar para como una garantía de que la madre pueda disfrutar de esa tarjeta, pero también están los procesos de vacunación para disminuir la mortalidad y una serie de cosas por esa vía. Es decir, que esa tarjeta que ha sido evaluada incluso bajo parámetros internacionales no parece estar directamente ligada a una labor clientelar. Nuestra posición respecto a la tarjeta es que, independientemente de que, tal como usted lo señala, sí, ese debería ser el uso que se le da, en la práctica eso es un ejercicio clientelar. La tarjeta se usa para generarse una base clientelar para quien la entrega. Yo diría que ese lo podemos dejar ahí. El barrilito y el cofrecito, este uso discrecional de una cantidad de fondos exorbitantes que se le entregan a los diputados para que hagan, a los congresistas, para que hagan labor clientelista en sus demarcaciones, eso debe ser limpiado del presupuesto. Y el punto quizá más importante es que se elabore un presupuesto base cero. Presupuesto base cero quiere decir, vamos a ponernos en cero, vamos a limpiar el presupuesto de botellas, de una nómina consular excesiva que tenemos. Quitemos viceministros, vamos a empezar a poner el Estado a funcionar. Bueno, los viceministros se fueron todos. No todos. Vamos a poner el Estado a funcionar. Se han quedado solamente lo que la ley de función pública establece. Perfecto. Vamos a poner a funcionar el Estado como debe funcionar, con una gerencia adecuada, porque ninguna empresa privada deficitaria dura más de 2 años abierta. Usted empezó a perder dinero, usted cierra. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos un Estado que es capaz de acumular un déficit de este tamaño y queremos mantener la misma estructura gerencial con la que se creó ese déficit y esa estructura ineficiente? O sea, presupuesto base cero quizás es posiblemente la piedra angular de esta demanda. Nosotros tenemos que empezar de cero a establecer un presupuesto para el gobierno del Estado que sea eficiente y que esté direccionado hacia lo que debe estar direccionado el funcionamiento del Estado, que es hacia garantizar condiciones de vida para toda la población, no para quienes la administran, que es lo que ha pasado hasta ahora. Ernesto, el miércoles, mientras estaba junto a un grupo de personas en la Máximo Gómez frente al Teatro Nacional protestando, sí, se daba apertura al Festival de Cine Global Dominicano. Edward James Olmos decía que de todos los festivales en los que él había estado, ese era el mejor. Y él además destacaba la importancia del cine para enviar mensajes al subconsciente. Mientras eso pasaba también, personas como Archie López, Juan Basanta, Alfonso Rodríguez, reconocían el aporte del expresidente Leonel Fernández al impulso de la industria cinematográfica dominicana.
tú como cineasta, ¿qué opinas de esto? No, indudablemente Leonel Fernández fue quien más hizo por beneficiar la ley de cine. Y eso yo como cineasta, no aquí en este caso como actor político, se lo reconozco. Ahora bien, qué bueno que tú me mencionaste a Edward James Olmos. ¿Sabes lo que pasó realmente con Edward James Olmos? Edward James Olmos fue uno de los receptores del bombardeo de tweets que se hizo la mañana de ese día, que respondió a una estrategia en la cual nosotros dijimos, señores, vamos a publicar los twitters de todas las personas que están invitados internacionales al festival. Nosotros distribuimos esa lista que nos la pasó gente desde dentro del festival, lo distribuimos y la juventud empezó a mandarle mensajes a ellos, señores, miren quién los está invitando. Miren a qué ustedes vienen, porque Edward James Olmos, yo no sé si sabemos aquí, que es un activista social predominantemente de izquierda, en Estados Unidos, al cual lo van a buscar con este nivel de pompa con el que se mueve, con el que opera la fundación. Lo van a buscar con 2 Suburban al aeropuerto, lo llevan a hacerse fotos con el expresidente, lo instalan en una suite de lujo en el Hotel Embajador, lo llevan a cenar de oro, y al día siguiente él se empieza a encontrar con una cantidad de tweets que le dicen, señor, la verdad de este país no es esa. La verdad de este país es que el metro pasa por encima de unos barrios que siguen sin tener techo, agua potable, sin escuelas, sin hospitales. Un metro lindísimo del primer mundo pasa por encima de unos cordones de miseria que me indignan y me insultan cuando los veo. Entonces ese señor... Pero Ernesto, cordones de miseria... No, pero que cordones de miseria hay en todas partes, perfecto, aún con metros. O sea, correcto, porque uno viaja por Latinoamérica y se encuentra con eso. En Latinoamérica estamos hablando también de una deuda social acumulada, o sea, una materia pendiente que tienen muchos países latinoamericanos. En Latinoamérica hay, por igual que aquí, han existido presidentes tan irresponsables como Leonel Fernández. La razón es la misma. Entonces, es la misma razón. Entonces, ¿qué pasa? Que Edward James Olmos, después de que lo traen con este nivel de pompa, lo llevan a aquel despliegue de lujos que había en el festival, en la inauguración del Festival de Cine. Y luego que él contrasta, que él dice, mira cómo me traen aquí, mira al nivel de festival que me traen, mira cómo me traen. Todos estos muchachos me están diciendo que esto es una burbuja. Él llega a una zona donde ve un festival militarizado, absolutamente militarizado. La Plaza de la Cultura tenía no menos de 300 efectivos policiales y militares custodiándola de estos muchachos locos viejos. Y él, al final del festival, al final del evento, se para y dice, esto que yo acabo de ver, yo no lo he visto en los mejores festivales del mundo. Y empiezan los acólitos a decir, oigan lo que dijo el señor. Él estaba siendo irónico. Él se fue del festival. Ernesto Alemani, yo estaba ahí. Óyeme, lo que dijo él... De lo que él dijo. Terminar. Sí, no, pero déjame decirte porque tú estás diciendo cosas. Lo que él dijo fuera del festival, no lo sé. Pero yo estaba ahí porque fui de manera voluntaria como maestra de ceremonias. Y él habló con sinceridad cuando dijo el mejor festival. Uh-huh. Bueno, lo que él dijo privadamente, y eso lo recogieron muchos muchachos que estaban trabajando de voluntarios en el festival, es que a él lo había deslumbrado no en el sentido positivo. Y cuando él se fue de ahí, busca alguna foto de él con el presidente en el festival. Él lo evitó. Ahora, él no quiso ser cómplice de eso que le estaba viendo. Déjeme por favor terminar. Sí. Y él se fue al día siguiente, cuando se supone que había 3 eventos más que lo incluían, que fueron precisamente, fueron por cierto cancelados. Pero yo me pregunto lo siguiente. Lo que digo es que eso, que qué bueno que me lo señalaste, sí, al final se les revirtió porque sus invitados internacionales lo que vieron fue un nivel de despliegue de pompa que no ven en ningún lado en un país que está sumido en una crisis económica profundísima. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.